La perversión humana no conoce límites. Desde el infierno. Señor Lusk. Señor, le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer y he preservado para usted. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá le envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguarda un poco más. Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Hace algunos años se remitió la famosa carta desde el infierno. Su autor la escribió en la cima más oscura del Averno y desde allí la envió a la casa de su destinatario, George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, en Londres. La misiva terminó sobre el escritorio de Lusk el 16 de octubre de 1888. Entre la pila de manuscritos, sobres y expedientes policiales, la carta del infierno destacaba a simple vista por varias razones. Primera, por los ángulos de su caligrafía, afilados como hojas de cuchillo. Segunda, porque iba acompañada de una caja pequeña. Al abrirla, Lusk sintió cómo le recorría un sudor frío por la espalda. Bajo la tapa de madera había un frasquito lleno de alcohol. En su interior flotaba medio riñón humano, blancuzco e hinchado. Aunque al escribir la misiva para Lusk prefirió no usar su firma, el remitente empezaba a ser ya una persona famosa en Londres, pues después de haber perpetrado 4 sangrientos asesinatos, los periódicos habían comenzado a popularizar su sobrenombre, un apodo que los vecinos de Whitechapel repetían en las calles, entre cuchicheos entrecortados: Jack the Ripper, o, en español, Jack el Destripador. Hacia finales del siglo XIX, Inglaterra era la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres la mayor ciudad del mundo. Las torres del Parlamento de Westminster se alzaban orgullosas para hablar del dominio político británico. Para guardar la paz, la Armada regía los mares y la administrada policía británica revelaba nada más verla el esplendor del imperio. Desde el Palacio de Buckingham, la reina Victoria corona la edad de mayor brillo y poder de la historia de Inglaterra. Pero Whitechapel era el Londres que el resto del país no quería ver. Sin embargo, en el otoño de 1888, toda Inglaterra terminaría por volver los ojos a esa barriada de mala nota. Los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador eran una buena referencia de cómo era la zona este de Londres en los tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó Londres hasta llevarla al punto de la sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente en la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres para esa época y le dieron a la zona una mala reputación caracterizada por la inmoralidad y el pecado. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Diversas películas y series de televisión han estado inspiradas en Jack el Destripador y en cientos de las teorías que se han propuesto con respecto a la verdadera identidad del personaje. Pero, ¿qué es de este caso tan especial que continúa interesándonos aún después de 133 años? Después de todo,
ya que el destripador solo asesinó a 5 personas, o al menos esa es la historia oficial, lo cual no lo convierte en el asesino serial más macabro de todos los tiempos. Pero entonces, ¿cómo es que todos conocemos su fama? Existe una razón para esto, y es que los periódicos de aquella época se enamoraron completamente de esta historia. Los asesinatos contaron con una gran cobertura de los medios, tanto locales como regionales y extranjeros, logrando que la historia fuese conocida alrededor del mundo. El destripador asesinó durante apenas 70 días, tal y como iba a escribir el detective Reid, uno de los más sagaces de los que siguieron el caso. Estos son los únicos hechos comprobados. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Todas, además, fueron muertas del mismo modo. Su característica crueldad al momento de asesinar fue en buena parte responsable del fenomenal pánico levantado tras las muertes. Como dijo uno de los encargados de las autopsias, no le bastaba con matar, sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Con pocas excepciones, su modus operandi era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada, para posteriormente abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pasaba entonces a extirpar sus órganos. En algunos de ellos, además, aprovechó para llevarse un riñón a modo de macabro souvenir. La descripción forense de los cadáveres queda plenamente marcada del siguiente modo. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericárdico. Como bien apunta un riperólogo, el núcleo del miedo es que es incomprensible y lo desconocido es lo más temido de todo. Nunca nadie oyó un solo grito, una petición de socorro en un barrio donde las gentes vivían literalmente empaquetadas. Ninguno de los cadáveres presentaban las heridas defensivas que resultan de oponer resistencia a un ataque. De hecho, el único presunto avistamiento del criminal solo ha servido para arrojar más pavor sobre su modo de matar. En la noche del 8 de septiembre de 1888, una mujer se encontró con Annie Chapman, acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura, ataviado con una capa oscura y una gorra estilo Sherlock Holmes. El encuentro se había producido recién pasadas las 5:30 de la madrugada. Pues bien, a las 6:10, cuando el médico B. Phillips acudió a levantar el cadáver, el destripador ya había matado a Chapman. Como sus otras víctimas, ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar. Scotland Yard interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto. Podía haber sido un marinero de paso o tal vez un estibador. Se supuso que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía o por lo menos de despiece. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Eddowes, en la que se culpaba a los hebreos. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el Dr. Bond. El asesino debe de haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond no señaló. El asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimos callejones. Con ese telón de fondo,
Jack el Destripador cometió su primer asesinato el 31 de agosto de 1888. Su víctima fue Mary Ann Nichols. La policía encontró su cadáver de madrugada en la actual calle Durward de Whitechapel. Un par de cortes surcaban su garganta y el abdomen estaba rasgado con una hendidura e incisiones. Durante las semanas siguientes se sucedieron al menos otros 3 asesinatos. Todos tenían por víctimas a mujeres que se dedicaban a la prostitución, todos brutales, sádicos y descarnados. Días después, en la madrugada del 30 de septiembre, se descubrieron 2 cuerpos, los de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. La primera solo había sufrido un corte profundo en el cuello, lo que en su momento llevó a pensar a los investigadores que el asesino se habría visto sorprendido durante el crimen. Con la segunda se cebó. Se supone que el fragmento de riñón que recibió Lusk junto a la carta del infierno pertenecía a la desdichada Catherine Eddowes. Poco más de un mes después llegó el último de los 5 asesinatos atribuidos de forma general a Jack el Destripador. La víctima fue Mary Jane Kelly. Los agentes la descubrieron el 9 de noviembre, tendida en su cama, en una vivienda de Miller's Court. Salvo el de Stride, los cadáveres aparecían mutilados, desfigurados, con cortes en la garganta, el vientre y la zona genital. Para asombro de Scotland Yard, aquella oleada de crímenes ocurría en un radio de 1,5 kilómetros. En general, la policía contabilizó 5 casos achacables al misterioso delincuente, bautizado como Jack el Destripador. Entre 1888 y 1891, la prensa lo vinculó con algunos más. Antes de Mary Nichols, se especuló con la autoría de las agresiones a al menos otras 2 meretrices en Whitechapel: Emma Elizabeth Smith, quien sobrevivió al ataque pero murió poco después a consecuencia de las secuelas, y Martha Trabham, acuchillada con saña en el mismo barrio. Hoy en día no se atribuyen a Jack porque sus verdugos siguieron un modus operandi distintos. Ya a finales del siglo XIX, algunas voces cuestionaban que los crímenes que se vinculan a Jack los hubiese perpetrado una única persona. Dada la oleada de crueles asesinatos que asoleó el East End de Londres entre abril de 1888 y febrero de 1891, suele hablarse de los asesinatos de Whitechapel, que en total dejaron 11 víctimas, todas mujeres. 13 décadas de hipótesis dejan solo una irónica conclusión: Jack ha creado más asesinos que cadáveres. Si se analiza el número de identidades que se le han atribuido, su funesto reguero de víctimas palidece. Solo a finales del siglo XIX, la policía de Reino Unido llegó a investigar a cerca de 300 sospechosos. Una de las supersticiones del caso afirma que éste se suicidó tras cometer los crímenes. Entre los investigados por la policía, Montague John Druitt cumplía ese papel. Adulto, joven, de buena ascendencia, pero venido a menos. Su cuerpo apareció en el Támesis en diciembre. Eso sí, a efectos de culpa, él, como casi todos, tenía una buena coartada para librarse. El día del primer crimen se hallaba jugando al cricket en el condado de Dorset. Francis Tumblety también fue investigado, siendo uno de los personajes excéntricos que rodean al caso, un médico extraño, dado a flirtear con la delincuencia y aparente poseedor de una colección de órganos humanos. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto Dr. Cream, también envenenador de amantes, que al parecer habría hecho una confesión incompleta en el lecho de muerte. El estamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al destripador. Así, tenemos a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. La pista aristocrática continuaría con Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, hijo del crapuloso Eduardo VII. Desde sus primeras incriminaciones hace ya más de medio siglo, se supone que Alberto Víctor, solo o en compañía de un supuesto amante, había como mínimo
conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Otra investigación aseguró haber desvelado la identidad de Jack gracias a una pista crucial, un diario escrito entre 1888 y 1889. En sus páginas, James Maybrick, un mercader de algodón de Liverpool, confesaría haber acabado con la vida de 5 mujeres en Whitechapel y otra en Manchester, y finaliza desenmascarándose como Jack el Destripador. El diario lo encontraron hace más de 25 años 3 empleados de una compañía eléctrica mientras reformaban una vieja propiedad de Aylworth en la que habría vivido Maybrick. Los operarios se lo entregaron a un anticuario local, el señor Mike Barrett. El libro está sin embargo rodeado de polémica. Muchos cuestionan su autenticidad. Solo 2 años después de editarse, el propio Barrett reconocería que era una falsificación, aunque posteriormente terminaría retractándose de sus propias palabras. Otras voces coinciden en que Barrett no habría sido capaz de realizar una falsificación de ese calibre, elaborada y plagada de detalles sobre los crímenes. En la lista hay incluso mujeres, Elizabeth Williams y Mary Eleanor Percy, e incluso se apuntó a la conveniencia del inspector Frederick Everlane, uno de los agentes que investigó los homicidios. Con mayor o menor convicción, las dudas se ciernen sobre ellos. En muchos casos es en base a teorías o ficciones recientes. 133 años después de los crímenes de Whitechapel, sin embargo, no es mucho más de lo que se sabe hoy que a finales del siglo XIX. Quedan las víctimas, el mito, las sospechas, pero su identidad sigue siendo la de un criminal descarnado que parece escribir desde el infierno. Los tratadistas más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron para tomarse en serio la situación de suburbios en verdad mortales como Whitechapel. La insalubridad de esas zonas de peste llegaría, en efecto, a sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del Destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito londinense, pues Jack el Destripador fue el primer criminal de una gran metrópoli, y la atmósfera misérrima de aquel East End contribuyó a que las calles y casas del barrio se identificaran con los mismos crímenes hasta casi el punto de compartir la culpa, como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubieran tenido un papel en las muertes. En resumen, tenemos 5 víctimas de Jack el Destripador que se cree fueron asesinadas en un lapso de 12 semanas, todas ellas prostitutas, y excepto una, todas fueron brutalmente mutiladas. Las víctimas fueron las siguientes: Mary Nichols, encontrada el 31 de agosto de 1888 en Boxrow; Annie Chapman, localizada el 8 de septiembre de 1888 en el patio trasero de Hamburg Street; Elizabeth Stride, encontrada el 30 de septiembre en el Dosfield Yard de Bernard Street; Catherine Eddowes, localizada el 30 de septiembre en Madrid Square en la ciudad de Londres; Mary Kelly, localizada el 9 de noviembre en su casa en Miles Court, Dorset Street. Mientras muchos creen que el Destripador murió, fue encarcelado o emigró luego de esos 5 asesinatos, los oficiales de la policía añadieron posteriormente 3 víctimas más a su lista: Rose Millet, localizada el 19 de diciembre de 1888 en Clark's Yard, Hyde Street; Alice Mackenzie, localizada el 9 de julio de 1889, descubierta en Castle Alley, Whitechapel; Frances Coles, encontrada el 13 de febrero de 1891, descubierta en Swallows Gardens, Whitechapel. La mezcla de pavor y frustración con la que los residentes de Whitechapel veían la falta de avances en la investigación llevó a un grupo de vecinos a fundar un comité para patrullar el barrio. El colectivo emprendió sus propias pesquisas. Su líder era George Lusk, el mismo a quien Jack retaba en su carta.
Antes de cesar su oleada de crímenes, se cree que el destripador envió otra carta y una postal para burlarse del caso. Al igual que ocurre con las víctimas, sin embargo, es difícil aclarar qué escritos son suyos, ya que la policía recibió demasiados en aquella época. El hecho de que el asesino nunca haya sido llevado ante la justicia solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso y explica en gran parte por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. Sin embargo, los científicos Jerry Lorraine y David Miller de las universidades inglesas de John Moores y de Leeds, respectivamente, aseguran haber desvelado el intrincado misterio del famoso destripador, anunciando que su análisis genético apunta que el autor de los asesinatos es Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco de 23 años, que en 1891 ingresaría en un psiquiátrico por su probable esquizofrenia paranoide. El primer resultado que obtuvieron fue realmente sorprendente. Históricamente, son 5 los asesinatos canónicos que se le atribuyen a Jack el Destripador, pero este sistema habría descubierto a una nueva víctima que, en realidad, sería la primera de todas. Se trataría de Martha Tarbram, quien habría sido asesinada el 6 de agosto de 1888 y cuyas heridas y el comportamiento del asesino encajarían perfectamente con el resto de muertes que se cobró. Los resultados provienen del examen forense de un chal de seda que, según Lorraine y Miller, se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, la cuarta víctima del asesino, en 1888. En la prenda hay salpicaduras de lo que se cree son sangre y semen, este último correspondiente al asesino. De ahí es de donde los autores del estudio extrajeron y ampliaron la muestra genética. Después compararon los fragmentos de ADN mitocondrial extraído del chal con muestras de ADN de descendientes vivos de Eddowes y Kosminski. El resultado, el ADN coincide con el de un pariente vivo de Kosminski, aseguran Lorraine y Miller en su estudio. Kosminski fue arrestado en 1890 después de que un testigo le reconociera como el acompañante de Catherine Eddowes, quien solo unas horas después apareció asesinada. Dicho testigo aseguró que sin duda se trataba de él, pero en un segundo careo se retractó, asegurando que se había equivocado y que no se trataba de él, por lo que las investigaciones se detuvieron en seco. Tras ello, se dio el hecho de que su familia le hiciera ingresar en un centro psiquiátrico, donde fallecería en 1919. Pero, ¿por qué hay dudas al respecto? Aunque la prenda encaja cronológicamente por fechas, los críticos de esta teoría aseguran que no existe ninguna prueba que documente que el chal perteneció en realidad a una de las víctimas, afirmando que la sangre pudo ser colocada de manera intencionada para señalar al barbero polaco, en una época en que el antisemitismo iba en aumento. Es por esta razón que, a pesar del señalamiento de Kosminski, las dudas sobre la identidad del famoso destripador siguen aún sobre la mesa.